Hola a todos, empezaremos una nueva clase de este gran maestro Laércio Fonseca y hoy el tema que vamos a abarcar es los exiliados de Capela. Así que espero que disfrutéis y cualquier duda estaré aquí para contestaros. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros para desenvolver este tema, que es un tema bastante esotérico y que traerá una visión bastante diferenciada sobre la experiencia humana en la superficie terrestre. Una de las preguntas más profundas o fundamentales del ser humano en esta actualidad sobre su existencia es ¿de dónde he venido? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine y para dónde voy? Si formos a estudiar la astronomía y miramos arriba, veremos un universo completo de estrellas en una dimensión inimaginable por nuestras mentes. Nosotros que estamos en la área, que trabajamos en la área de astronomía, astrofísica, principalmente, nosotros no podemos comprender tanta grandeza y fantástica que es este universo. Entonces, esta dimensión fantástica, podemos imaginarnos lo siguiente. Nosotros ya descubrimos que vivimos en una galaxia y esa galaxia, ella posee, Vía Láctea posee 200 billones de soles. Cada uno de esos soles puede ser un sistema solar contiendo planetas y esos planetas pueden contener mundos civilizados, vida y toda su extensión. Pero lo que vamos a colocar aquí en esa nuestra galaxia no es la única en el universo. Nuestra ciencia ya fotografió más de 100 millones de aglomerados estelares como este es llamado galaxia. Y las galaxias tienen un tamaño diferenciado. Ellas van desde galaxias con 1 billón de soles hasta galaxias con 3 trillones de soles. Son las llamadas galaxias gigantes. Cuando empezamos a pensar en esos números, empiezas a hacerte preguntas. Dios tenía manía de grandeza. ¿Por qué crear tantos soles, tantos sistemas solares, tantos mundos? ¿Cuál es el objetivo real de eso en el contexto cósmico como un todo? Sino que nuestro Sol, dentro de nuestra galaxia, es un Sol muy pequeño. Si imaginamos, vamos a imaginar que esto sea nuestra galaxia y nuestro Sol hace parte de ese puntito. Un Sol en medio de 200 billones. Aglomerados como esos se esparce por el universo. ¿Qué son las otras galaxias? Esa que ya han fotografiado más de 100 millones. Ahora empezamos a raciocinar. ¿Por qué creóse todo esto? Cuando el ser humano, en su humilde región, empieza a pensar como... empieza a crear un modelo de Dios o crear un modelo de Jesús, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de Jesús? La Iglesia Católica piensa que Jesús es el Señor del universo, pero esa es una forma primitiva de pensar, porque no hay forma de un ser cuidar de 100 millones de galaxias. Lo máximo que se puede cuidar es de esta superficie y con muchas personas para ayudarlo, porque es una experiencia muy complicada de tener toda esta gran vastedad. Y encima de ese trabajo, que tengo un libro llamado Proyecto Terrestre, y ese proyecto terrestre es un trabajo donde vengo desenvolviendo desde un principio de la experiencia humana en la superficie terrestre hasta el día de hoy. ¿Cuál es el papel del alma humana? No hablaremos del aspecto material,
pero sí del espiritual. Pero el tema base que vamos a abordar hoy es un tema específico de hoy, que es los exilados de Capella. ¿Quiénes son esos exilados de Capella y cuál es el papel de esas almas en el contexto del proyecto terrestre y en el contexto de nuestra civilización y nuestra sociedad? Así que fundamentalmente eso es lo que abordaremos hoy. En primer lugar, necesitamos discutir qué viene a ser Capella. ¿Qué es Capella? Entonces Capella en realidad es un sol. Si salgo de noche y miro al cielo, veré al norte, abajo de Orión y Tres Marías, hay una estrella muy brillante que es la estrella alfa de la constelación. Esa estrella alfa es la estrella más brillante de la constelación. Llamamos de Auriga, dada también esa constelación. Alfa Auriga o cochero. Y Capella significa pequeña cabra. Entonces, fundamentalmente, Capella es una estrella visible al ojo nu en el cielo. Es la quinta estrella más brillante del cielo. Si hace comparaciones, es la estrella de quinto brillo en el cielo. Muy bien. Si nosotros observamos un mundo con mucho más precisión, es interesante que cuando el primer libro, el primer texto hablando sobre los exilados de Capella, fue un libro editado prácticamente a 1950-60, llamado Los exilados de Capella, de Edgar Allan, un escritor de Curitiba. Ese Edgar Allan hizo un estudio basado mucho en textos espíritas. Él no psicografaba, sino que hacía un estudio de los libros espíritas. En uno de los libros psicografados por Chico Xavier, existe un trecho allí que Emmanuel habla exactamente de ese grupo de almas exilados del sistema Capella que vinieron para vivir una experiencia para su conciencia, para su alma, aquí en el proyecto terrestre. Entonces vamos a dar más datos sobre esta estrella. En aquella época, la física no estaba tan avanzada y la astronomía tampoco estaba tan avanzada. Pero actualmente, cuando vemos un telescopio más sofisticado, entonces hablaremos sobre la tecnología moderna. Uno de nuestros grandes cientistas apuntó sus telescopios para la estrella Capella. Empezó a ser revelado una sorpresa muy interesante. Capella reveló un sistema múltiplo de soles conteniendo 9 soles. 9 soles. Eso es muy intrigante. El Alfa Centauro, por ejemplo, si vemos un binóculo y cuando vemos, hay dos estrellas, pero no una. Es un sistema trinario. Con telescopio se puede ver hasta 3. Es exactamente lo que está pasando con Capella. Cuando poderosos telescopios empezaron a analizar el sistema capelino, percibieron que había 9 soles. Eso es más o menos así. Voy a intentar dibujar. Solo imaginar nuestro sistema solar como Júpiter fuera una estrella encendida. Tendríamos una estrella orbitando nuestro Sol mayor. Es así más o menos que funciona. Pero Capella es algo muy interesante. Tiene dos soles muy brillantes.
y otros 7 menores que se quedan orbitando ese sistema. Como si fuera un sistema planetario, pero todo de estrellas brillantes. Esas dos principales es de lo que hablaremos hoy. Entonces recibí un email esos días por internet de un estudioso sobre el asunto. Y el tema era, los exiliados no vinieron de Capella. Ellos no podrían venir de Capella. Entonces el argumento de ese individuo era lo siguiente, que el sistema capelino era un sistema tan intricado de soles que no podría haber un planeta orbitando ese sistema que podría soportar vida. Entonces, complicado que sería la existencia de radiación, mucha luz y de propia órbita de planetas. Él dijo que sería mucho más fácil un planeta como un sol, una estrella amarilla, sin ninguna perturbación en la órbita alrededor del sol. Entonces yo hice lo siguiente, dije, mira, yo soy astrofísico. Yo voy a construir un sistema, voy a poner un planeta aquí y diré cómo se puede estar estable, aunque haya 8 soles, con 9 soles. Es muy fácil hacer eso, no es difícil. Entonces le dije la siguiente situación. Si estos conjuntos de soles estuviesen en una órbita baja, que es bien concentrado en un punto, y coges un planeta como Plutón, con la distancia entre Plutón y el Sol, y pones el planeta orbitando todo este conjunto, orbitará el centro de masa. Y él cogerá la radiación, básicamente, de los dos soles mayores. Los otros no pintarán mucho en la historia. Porque mucha atención. Ya está en la noche y hemos visto la estrella Sirius brillando en el cielo. Si vas ahora para Plutón y se queda en superficie de Plutón y mirar para nuestro Sol brillará como si fuera la estrella Sirius al mediodía. Eso significa que la radiación solar no llega a Plutón como debería. Esos pequeños soles a esa distancia no influenciarán tanto, pero la radiación de los dos soles mayores sí podrán. Ese sistema Capella está a una distancia de 43 años luz. Las dos estrellas mayores de Capella son dos gigantes amarillas, de la mismo color que nuestro Sol, pero son consideradas estrellas gigantes, mucho mayor que nuestro Sol. En términos de masa y brillo, la masa de una es 2.6 veces mayor la masa de nuestro Sol. Más que el doble de la masa de nuestro Sol. La otra es 2.7 la masa de nuestro Sol. Entonces las dos estrellas mayores más brillantes, ellas orbitan alrededor del centro de masa y son muy brillantes, y en términos de masa es mucho mayor que nuestro Sol. Y en términos de brillo, es 78 veces más brillante que nuestro Sol. Ella brilla mucho. Para tener una idea, si yo cojo nuestro Sol y pongo en el lugar donde está Capella, en la misma distancia, yo casi no podré ver nuestro Sol. Se verá prácticamente apagado. ¿Me entiendes? Porque tiene poco brillo en relación a esta estrella, Capella. Entonces hoy no podemos más decir de estrella Capella. Tenemos que decir sistema
estelar de Capella, que son 9 estrellas allí intricadas. Entonces por eso que pude construirlo. Si pongo en la distancia de Plutón, como la estrella brilla 78 veces más, claro que la luz llegará al planeta a esa distancia y podrá dar un clima agradable para el planeta. Y las estrellas menores será como las estrellas, que no influenciarán mucho en la superficie de un planeta a esas condiciones. Entonces por eso es posible tener un sistema estable planetario con civilización inteligente aquí. Principalmente por culpa de un aspecto que a veces ciertos individuos que están muy mallados con la visión materialista no comprenden, que es lo siguiente: todas las formas de vida que existen en planetas densos de la materia son, en realidad, artificiales. ¿Qué significa eso? Que son implantadas por inteligencias que existen en el plano espiritual, y esas inteligencias modifican la estructura natural del planeta para poder implantar formas de vida. Entonces las inteligencias, ¿qué hacen? En primer lugar, si ella elige un planeta donde quiere implantar una forma de vida, en primer lugar, tiene ingeniería suficiente para coger el planeta. Si no les gusta la distancia, porque viene mucha radiación o poca, ellos transfieren el planeta del lugar, lo ponen más cerca o más lejos, hasta que la temperatura se estabilice entre 30 y 22. Las formas de vida biológicas no puede variar más de 50 grados de temperatura, si no empieza a ir mal. No puede tener agua congelada también, porque si no la forma de vida no se desenvuelve. Entonces ese padrón de temperatura de 15 grados para arriba hasta 40 grados es una temperatura buena para mantener formas de vida. Y se crea un ecosistema para mantener el ecosistema. En la superficie terrestre, por ejemplo, hay todo un ecosistema para que haya vidas en este mundo. Entonces, básicamente, es posible, sí, tener un planeta estable a esas condiciones. Entonces, 78 veces más brillante, entonces, técnicamente, ya quitamos la hipótesis de que no se pueda tener un planeta en el sistema capilino. Y se puede montar matemáticamente un sistema equilibrado en ese punto. Entonces vamos a apagar esto y vamos a empezar a hablar sobre el sistema Capella o ese planeta X orbitando Capella. Es obvio lo siguiente: el planeta, de dónde podría venir ese planeta. Capella es el nombre de la estrella. Entonces haré el siguiente modelo. Vamos a coger nuestro sistema planetario. Esta es nuestra superficie. Como nuestra palestra es una palestra espiritualista, siempre abordaremos la cosa por el lado espiritual, por el lado esotérico de la cosa. Aquí todos nosotros creemos en vida después de la muerte y la vida espiritual. Entonces este es nuestro modelo para entablar el universo. Entonces imaginaremos que el planeta tiene su campo espiritual y todos los subplanos del plano espiritual lo dividimos en 4 básicamente: el umbral, el preumbral, el plano de la luz, el plano de los ascensionados. Y aquí el comando planetario terrestre.
Entonces vemos y analizamos el planeta terrestre como siendo un planeta donde hay vida en la superficie biológica y en los planos espirituales, todo altamente organizado por un comando planetario que ha planeado toda esa infraestructura en el plano espiritual y preparó la superficie del planeta y preparó esos cuerpos biológicos para almas usarem. Essa é a ideia que llamo de proyecto terrestre. Toda a experiência em superfícies planetarias são coordenadas e implantadas por inteligências extrafísicas, que é nossa verdadeira natureza de origem. Nós somos criadores da superfície planetária. Nossa alma, ela baja, viste corpos densos para vivir umas experiências em la matéria. Pero nosotros no somos criaturas de la dimensión física. Por eso el proyecto tiene la muerte, tiene el nacimiento y la muerte, porque es exactamente porque no somos de aquí. Es una experiencia pasajera para nuestra conciencia, la experiencia terrestre. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pensar entonces Capella. Para tener una noción más profunda, tengo un libro y tengo una colección de DVDs con 8 conferencias hablando sobre toda esa estructura del proyecto terrestre. Muy bien. Vamos a coger ese planeta X dentro del sistema Capella. Allí la cosa funciona de la misma manera. Tendrá también su plano espiritual y tendrá su comando del proyecto capelino. Entonces, allí vive en la superficie terrestre. Allí también tendrán sus planos espirituales y principalmente si ese proyecto también es kármico por la ley del karma, igual que la ley que vivimos ahora. Y es exactamente eso que era. Vinieron desde un proyecto transmigratorio de almas después de su final de ciclo. Ese proyecto capelino tiene inicio, medio y fin. Entonces allí también había el umbral, allí también había el preumbral, su plano de la luz y el plano de los ascensionados. Igual que nuestra Terra. Y los comandos son inteligencias muy avanzadas, inteligencias que no están viviendo en la materia. Son inteligencias coordinadoras del proyecto. Aquí ellos tienen una serie de otras razas del cosmos que operan para la manutención del funcionamiento de todo. Essas inteligências construyen ciudades, toda una infraestructura en el astral para coordinar las bajadas de las almas de la superficie capelina. Las informaciones esotéricas que tenemos, espirituales que tenemos sobre ese tipo de experiencia que las almas vivencian por el universo como todo, nos enseñan que muy bien. Analizaremos con clareza. Enquanto tenemos un alma en la superficie terrestre que no sabe ni siquiera lo que está haciendo aquí, y el planeta X tiene una alma semejante en un planeta distante. Ese individuo también está confuso y perdido en la experiencia. Pero hay que entender una cosa, esos dos comandos ya están en contacto o interactuando durante mucho tiempo. Son grandes inteligencias que actúan libre por el cosmos. Esos son llamados seres extraterrestres, porque ya no están atados a la materia. Son seres de una jerarquía y una inteligencia suprema de luz. Son verdaderos creadores de nuestra propia biología y matriz biológica, adaptable a esta condición planetaria. Entonces podemos imaginar que en el universo, en nuestra galaxia, existen millones de planetas con formas de vida coordinadas de esa forma.
Y cada planeta, el proyecto no es igual, son proyectos distintos. Cuando el comando prepara un proyecto kármico, el proyecto kármico funciona por la ley del karma, la ley del olvido. El alma baja y no se recuerda de nada, de su naturaleza espiritual, en nuestro caso. Pero que esos proyectos kármicos, ellos tienen inicio, medio y fin para un grupo de almas. Porque es lo siguiente, se proyectan la bajada de una alma que esté más o menos aquí, y van bajando, y asumir cuerpos, y se olvidan de todo. Pero ellos programan unas 10, 15 reencarnaciones sucesivas, hasta el punto que terminas su ciclo reencarnatorio y vuelves a ascensionar. Eso significa que no hace falta que vuelvas otra vez aquí. Entonces el proyecto es hecho para que el alma experimente sensaciones, experimente vivencia ligada a la materia. Pero todos los proyectos tienen inicio, medio y fin. Y ocurrió que exactamente ahí había una experiencia kármica en Capella. Y esa experiencia estaba terminando y iba a asumir un comando Ashta. El comando Ashta siempre hace la transición entre ignorancia y luz. Ellos siempre implantan proyectos post proyecto kármico. Cuando el proyecto kármico acaba, el Ashtar asume y hace un intercambio entre la ignorancia y la luz, que para un periodo de luz. Exactamente eso que nuestro planeta está para recibir. Estamos terminando este proyecto kármico, hay una transición planetaria y asume otra vez un comando sobre el comando de la luz, que hará esa transición entre la abertura de la conciencia humana para un periodo de luz. Eso ya estaba pasando allí en Capella. Pero mucha atención. Cuando esa experiencia estaba pasando allí en Capella, terminando su ciclo planetario de la ignorancia y empezando la luz, aquí en nuestro planeta, la data de aquí, era exactamente 15.000 años antes de Cristo. A 15.000 años antes de Cristo estaba pasando este periodo. Aquí tenemos en Capella una civilización técnicamente muy avanzada, mucho más avanzada que nosotros hoy, en la superficie, permitida por el comando. Pero, como es un proyecto kármico, ese local existía espíritus en la luz y muchos espíritus en la ignorancia. Empezaron también a pasar aquí muchas guerras por el poder en la superficie. Y un gran conflicto se instaló en Capella, muriendo millones y hasta billones de almas yendo para el plano espiritual. Esos finales de ciclo, ¿qué hará? Aquí en el sistema capelino, en final de ciclo, millones de almas murieron y fueron para las ciudades astrales, de acuerdo con sus niveles de conciencia. Entonces las almas murieron y llenaron las ciudades astrales. Entonces el comando planetario hará una reestructuración. Esa reestructuración funciona de la siguiente forma. Cada grado de conciencia es separado y relocado a lo largo de otros proyectos por la galaxia. Entonces, un grupo, cuando ese planeta iba para la luz, grupos de almas con grandes rescates kármicos para cumplir, no podrían permanecer más en este proyecto capelino. Tendrían que ser transmigrados para otros proyectos que estuviesen emergiendo en la ley del karma. Entonces esa fue la experiencia que estaba pasando. Entonces un grupo de almas fue separado, vamos a decir los más ignorantes,
el más denso en términos de conciencia, fue preparada para ser para traerlos al orbe terrestre y aquí continuar su experiencia kármica en un planeta primitivo, en un planeta denso, en un planeta en la edad de piedra. Es como si coge un grupo de almas ahora aquí, con la tecnología del século XX, con tele, con móvil, todo ese confort, y son transferidos para un planeta en la edad de la piedra, sin ciencia, tecnología ni medicina, sin nada. Y volver otra vez a las raíces fundamentales para vivir una experiencia kármica para sus conciencias. Fue exactamente eso que ese grupo de almas capelina tuvo que experimentar al serem transmigrados para el planeta terrestre. En la escala del tiempo, voy a coger aquí esta data de hoy, vamos a decir que aquí es el año 0 del calendario cristiano, y vamos a decir que aquí hay 5.000 años AC, 10.000 años AC y 15.000 años antes de Cristo. En esta época, aquí en el planeta, existía un grupo de almas viviendo una experiencia muy primitiva en la edad de la piedra. Almas que ya habían venido de otros mundos y estaban vivenciando aquí. Pero eran almas muy primitivas, muy densas. No tenían inteligencia, no tenían noción de muchas cosas. Pero ¿qué pasará cuando el proyecto capelino transmigra y transportar ese grupo de alma para el orbe terrestre y preparar su encarnación en la superficie terrestre, justamente en esta época? En primer lugar, esas almas no eran compatibles con esos cuerpos que existían aquí. Esos cuerpos que existían aquí eran muy pequeños, 1,60 m de altura y negros, de piel oscura. Eran llamados una de las primeras civilizaciones madres aquí en el planeta, llamados los Hooters en esoterismo. Esas almas no eran compatibles con esos cuerpos. Entonces, ¿qué pasó? Los ingenieros y estos ingenieros capelinos de esos comandos, la primera pregunta es que hay que hacerse: ¿cómo fueron transportados? ¿Qué tecnología fue usada? Entonces ahí es cuando podemos empezar con ciencia. Existe alta tecnología y alta ciencia operando en esas dimensiones. Entonces gigantescas naves fueron transportando en el plano astral, no en la dimensión física. Fueron transportadas esas almas de Capella para acá y esa estructura nueva fue instalada aquí. Porque las almas que ya existían aquí ya tenían sus ciudades aquí en el umbral. Cuando moría iba para allá. Esos capelinos vinieron e instalaron en una ciudad para ellos y prepararon su bajada a la superficie. Y no es cuestión de un mes, 6 meses, sino que tarda 30, 50 años para ser completada. Entonces los ingenieros genéticos aquí preparan un nuevo cuerpo a partir de esa matriz genética que hay aquí. Preparan un nuevo cuerpo que será compatible con el alma capelina y del cerebro para adaptar la conciencia del capelino, porque eran muy inteligentes. Los capelinos, pese a ser muy primitivos, tenían mucha inteligencia. Es como nuestros cientistas de aquí, porque están utilizando nuestra inteligencia para la ignorancia. Entonces ese individuo, cuando es traído para una experiencia aquí, también será muy inteligente.
porque las personas siempre continúan en el estado que estaban, no retrocede para atrás. Siempre sigue con su mismo grado. Entonces ese nuevo cuerpo alto, más o menos 1,80 m, 1,90 m, fue fabricado por ingeniería genética y tenía una piel rojiza, bien parecido con el indio americano. Moreno, ojo un poco claro, pero poseía una piel rojiza, típico de indio americano. Bien parecida. Y es a partir de ahí que se forma una civilización atlante. Entonces con la llegada de esas almas muy inteligentes, toma cuenta del planeta y rápidamente quita esa civilización de la edad de la piedra y empieza una experiencia nueva en la superficie terrestre. Y esa experiencia es el punto con mucho detalle en la colección Proyecto Terrestre. Hablaremos hoy solamente de Capella. Entonces, ese lado de Capella. Mira qué interesante. Voy a enseñar para vosotros que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había datos sobre ese grupo de almas. La Génesis habla de un casal primordial llamado Adán y Eva. Ese casal primordial, que simboliza en realidad la raza adámica, es un símbolo, es decir, sexo. Es una raza donde la experiencia en el plano físico es una experiencia sexuada, una experiencia que divide en dos sexos. Es una experiencia kármica, porque puede tener otras experiencias que no hay función sexual, sino que hay planetas donde los espíritus pasan por una experiencia asexuadas. Es muy interesante todo esto, porque allí no depende del otro para ser feliz o para generar otra especie. Es otro proyecto y existe por la galaxia. Entonces Adán y Eva simboliza una raza adámica. Y es interesante que tiene la Y ahora dice que es interesante que en la Biblia dice sobre la expulsión del paraíso. ¿Dónde era ese paraíso? Si fuera aquí, ya hubiésemos descubierto. La Amazonia no puede ser porque los indios están allí y pasan por muchos problemas. ¿Cuál es su concepto de paraíso? Paraíso significa estar en la luz, estar en un cierto nivel de conforto, de equilibrio. Y ese grupo de almas prácticamente fueron quitados de esa condición y expulsos de esa condición y traídas para fuera del paraíso vivir una experiencia en un planeta primitivo, un planeta oscuro, porque hay una noche de 12 horas muy oscura, muy oscura. Y Capella, como tenía mucho sol, prácticamente ellos no experimentaban esa oscuridad tenebrosa que vivíamos aquí. Entonces para ellos, cuando llegaron aquí y miraron para abajo, sabían que tenían que enfrentar estas dificultades. Fue muy difícil, pero ellos hicieron un juramento de llevar a cabo esa experiencia hasta el final. Y ese juramento está en el libro de Enoch. El libro de Enoch relata profundamente la llegada de esas almas. Hablan de su jefe. Existía un jefe aquí, de esta horda de espíritu, que se llamaba Samyasa. Samyasa, junto con el comando planetario, planeó toda esa experiencia en el proyecto terrestre y ellos todos hicieron un juramento de llevar a cabo hasta el final esa experiencia en el proyecto terrestre. Todo es muy calculado y las almas saben que es un proyecto. ¿Ok?
Entonces, los exilados de Capella en realidad son un grupo de almas específicos, porque muchos otros grupos capelinos, de acuerdo con su nivel kármico, o permanecieron en la fase de la luz, o ya fueron transmigrados también para otros proyectos ya en la luz y no en proyectos en la ignorancia. Esa experiencia en planetas es muy común. Ese grupo de almas viven prácticamente hasta aquí. 5.000 años de experiencia reencarnatoria. Y después, ellos también se irán. Hoy no hay ningún capelino aquí. Hoy no hay ningún lemuriano aquí encarnado. No hay. La horda que está hoy aquí es nueva. Após Atlántida, que el comando Ashtar asume. Y hay la transición de las trevas a la luz. Entonces Ashtar asume, hace un periodo de la luz de 1000, 2000 años en la luz. Entonces el plan Ashtar se va, cumple todo el rescate de esas almas y entrega el planeta nuevamente para el comando kármico. Y exactamente de este punto hasta los días de hoy empieza el periodo nuevamente sobre la ley del karma. Y nuevas hordas de almas con nosotros empezamos a llegar a este periodo. Entonces las almas que están en este periodo no tienen nada que ver con las almas que estuvieron en este periodo de aquí. Porque mira bien, sería una tontería pensar que una alma se queda atada en un planeta por 20.000 años, 40.000 años. Esa es una tontería. Si ves libros muy esotéricos, vale. Ahora está explicando que si veis esa información en libros espíritas, él está diciendo que rectifica eso porque él también está recibiendo información de los espíritus, de grandes espíritus de luz, sobre toda esa información. Y por si no queda claro todavía todo esto, es todo muy interesante porque existe un planeta que está pasando por digamos, por un proyecto kármico. Entonces ese proyecto kármico se acaba. Entonces cada división de alma, dependiendo de su nivel de conciencia, son transmigrados por el comando espiritual a diversos mundos, o en la luz o en la edad de la piedra, dependiendo de su nivel kármico también y de conciencia. Entonces aquellos espíritus que tienen un gran rescate kármico, que han sido mimados, son transmigrados nuevamente para experiencias muy primitivas, pero no como un castigo, sino aparte de rescatar lo que tenían de su karma, también para aprender nuevamente desde cero. Es como empezar un curso nuevamente. Un curso, por ejemplo, de la ESO, por ejemplo. Empezar otra vez para aprender todo aquello que no aprendiste cuando tuviste oportunidad. Entonces ese grupo de almas han sido traídos por ese comando que normalmente allí en el plano espiritual la locomoción de un sitio para otro es mucho más fácil que el físico. Entonces ellos, como tienen una gran tecnología allí, cogen los espíritus en grandes naves que incluso parecen como ciudades y lo traen para otros planetas donde serán llevados a una ciudad en el plano espiritual para su preparada de los cuerpos biológicos adaptadas a estas almas y así empezar otra vez las reencarnaciones en ese planeta. El espiritismo ahora mismo está empezando a aceptar esta nueva visión, una visión más abierta, más amplia
más consciente, más lúcida, para entenderse la experiencia del alma humana pelo universo. Vemos que somos almas que vamos de mundos en mundos viviendo esa experiencia, pero nuestra verdadera naturaleza es ¿dónde? En la luz. Nuestra verdadera naturaleza es la luz. Somos seres que venimos de la luz, bajamos en mundos densos y retornamos. Por eso que Jesús siempre decía, vosotros sois dioses. Conócete a ti mismo y conocerás la naturaleza cósmica. Por tanto, el concepto de iluminación en el Oriente es exactamente despertar. Despertamos y recordamos de quién realmente somos y de dónde realmente vinimos. Esa es iluminación, nada más que eso. Iluminación es despertar. Todos nosotros somos ya esta alma cósmica. Si empiezas a recordar de vuestras reencarnaciones pasadas, tenemos esa reencarnación de ahora. Recordamos essa encarnação e recordamos desta. Lo curioso es que también, vale, él estaba hablando que recordar vidas pasadas, que por ejemplo una encarnación, otra encarnación, no es realmente solo eso, sino que existe también la memoria de dónde estuviste entre una encarnación y otra. Entonces, entre una encarnación y otra, hay toda una vivencia espiritual antes de bajar nuevamente, que suele tardar un buen tiempo. Y todas esas memorias también son vividas por nosotros. Como, como estuvimos en las ciudades astrales, nuestras amistades en las ciudades astrales, donde estábamos allí. Existe también esta vida espiritual que vivimos entre una encarnación y otra. Pero aquí el nivel espiritual, el nivel de información es muy grande. Si somos una alma inteligente, un espíritu inteligente que muere, y en vez de servir de obsesión a la otra persona, y ya va a buscar el conocimiento del otro lado, acessar biblioteca, maestros, poder ser convidado para viajar a outros mundos, conocerá un universo como un todo, como siempre estuvo. Nosotros que estábamos en la ignorancia y no sabíamos nada de esto. Solo vemos periódico. Si vemos periódico del astral sería mucho mejor. Transmitido directamente por todos los ascensionados. Noticia de Capela, noticia de no sé dónde, noticia de Comando Astra. Entonces somos obligados a ver los periódicos de aquí. Es una broma de él. Por eso que una nueva conciencia aquí se aproxima. El mismo evento que hizo que Capela fuera reestructurado, lo mismo evento pasará ahora en este periodo que estamos entrando aquí. Es un final de ciclo planetario, un final de proyecto, donde mucha cosa será alterada. Y habrá nuevamente las transmigraciones de almas. Entonces los exilados de Capela, ese grupo de almas, que fueron expulsos del paraíso para vivir una experiencia reencarnatoria en el planeta terrestre, es el concepto fundamental de ese proceso de evolución en mundos. Evolución en mundos. Es muy interesante esto. ¿Quieren ver una cosa? Os voy a enseñar un texto que fue retirado del libro de Emmanuel de Chico Xavier, hablando sobre los capelinos. Voy a parar un momento aquí. Chico Xavier es un medium muy famoso en Brasil por el hecho de que era una persona muy humilde, muy pobre. Sin embargo, tenía una mediunidad
inmensa de poder hablar con los espíritus con una gran facilidad y fue enviado aquí justamente para empezar como el despertar en la sociedad de Brasil, por ejemplo, con grandes psicografías en libros dictados por los espíritus y también por una misión dada por un ser de luz que le acompañaba durante toda su vida. Hay una película sobre él y un día la veremos aquí en el canal o en persona en un grupo que tengo. Y Emmanuel es ese espíritu de luz que le acompaña. Ese es un texto, el libro llamado A Camino de la Luz, psicografado por Chico Xavier por el espíritu Emmanuel. Dice lo siguiente: las razas adámicas y el sistema de Capella. En los mapas zodiacales que los astrónomos terrestres compulsaron en sus estudios, obsérvase dibujada una gran estrella en la constelación de Koshiro, que recibió en el planeta como cabra o capela. Magnífico sol entre los astros, que no son más visibles, de su trayectoria por el infinito, hace acompañar igualmente de su familia de mundos, cantando las glorias divinas del ilimitado. La luz, su luz gasta 42 años para llegar en la fase terrestre, considerándose de ese modo, ya que la luz percorre el espacio con una velocidad aproximada de 300.000 km por segundo. Ese texto fue retirado del libro de Emmanuel. Nos enseñando que los espíritus del plano espiritual conocen esas historias de estas migraciones espirituales, principalmente los espíritus de luz. Pero no puedes hablar con un espíritu del umbral porque ahí no sabrás de nada. Un buen medio que está preparado para obtener un conocimiento del plano espiritual contactarás con maestros ascensionados o seres del propio comando planetario de una otra orden de inteligencia. Las informaciones que esos seres enseñarán para ti, os revelará, será a tu propia trayectoria. Porque es aquello que decía. Vamos a analizar otra vez. Estoy en esta encarnación. Si recordamos de esa encarnación, si recordamos de otra, y de esta, y de esta. Y esa es la primera encarnación aquí en el plano terrestre. ¿Qué recordaremos antes de esto? ¿Dónde estaba y dónde estaba en ese momento? ¿De dónde vine? Ciertamente, si hicieran esa pesquisa, os encontraréis con otro proyecto planetario. No necesariamente Capella. Pueden estar de otros mundos, de otro proyecto planetario, continuar una experiencia planetaria en el orbe terrestre. ¿Me entendéis? Entonces es muy importante que tengamos en nuestra conciencia una visión más avanzada de nuestro papel aquí en la superficie terrestre. Cuando empezamos a tener esos nuevos valores, podemos tener certeza que seremos mucho más felices, porque aquellos problemitas pequeños que cargamos día a día, problemita de dinero, con la novia, se vuelve tan pequeño delante de todo esto, de esta grandeza que es la nuestra vida humana en el cosmos, que empezaremos a cambiar profundamente nuestros valores. Empezamos a caminar de una forma totalmente diferente aquí en la superficie. Mi experiencia como medium, mi experiencia como sensitivo, de entrar en contactos con seres de los más diversos niveles de conciencia, me ha traído una forma tan diferenciada de estar aquí.
que miro para las personas y solo veo almas. Veo almas en ese proceso. No veo personas malas, buenas. Veo personas en un proceso de crecimiento en una gran escuela llamada planeta terrestre. Todos nosotros somos colegas del instituto. Y nuestro deber, de quien está un poco más en la luz, de quien posee un poco más de inteligencia para comprender esas cuestiones, es servir a los menos favorecidos, a los que están al menos en la luz. Esa es nuestra misión de un espíritu que ascensiona en la luz y de un espíritu que incluso Buda ya no reencarna más. Nosotros trabajamos para servir a los hermanos que todavía están en la densidad de la materia o en la densidad de su experiencia kármica en los mundos. Yo sentí mucho esa responsabilidad personal, no que los espíritus me llegaran a mí y me dijeran, tú tienes que hacer eso, esa es tu misión, no. Yo creo que naturalmente cuando empiezas a ver la luz y empiezas a aprender un montón de cosas, naturalmente mira para tus hermanos que están sufriendo, que están angustiados, que se quejan de la vida para ti, que te piden ayuda. Entonces dice, ¿cómo puedo ayudar a ese individuo? Entonces aprendí que la mejor manera de ayudar a una persona es abriendo su conciencia. Es enseñando, es una educación no de matemática física que forma para un sistema de consumo, pero sí para una educación espiritual, una educación que habla de tu alma, de tu ser. Cuando el individuo despierta para esa naturaleza en su propio ser, estoy seguro que todos los valores estarán transformados. ¿Ok? Y vamos a entender que nosotros somos caminantes cósmicos, viviendo en mundos. Y percibiréis que esa visión te dará una visión completamente sobre seres extraterrestres. Por eso que las personas me consideran como un ufólogo, pero no soy un ufólogo. Soy un esotérico que tiene una visión trascendental del propio. Por eso mi ufología no es una ufología de disco volador. É uma ufologia baseada em outros princípios, más trascendentales, más cósmicos, superiores. Então é óbvio que falar de seres extraterrestres de uma maneira totalmente distinta, de uma maneira completamente renovada. ¿Ok? Então é muito importante que nós tenhamos este conceito. Então, los deshilados de Capella, en nuestra tradición esotérica, que el primer libro que habló sobre eso fue el libro de Chico Xavier, y es muy interesante un detalle. Nuestro espacio también se llama Camino de la Luz, y el libro es el Camino de la Luz. Porque en realidad en ese libro, si lees ese libro, el Manuel estará hablando sobre las experiencias reencarnatorias que las almas tienen para volver a la luz. Y él cita esos transmigrados de Capella, exactamente como parte integrante de nuestra historia oculta en el plano terrestre. En las superficies terrestres son palcos de proyectos. Nunca veréis un planeta que hará una Vale. Ahora dijo que nunca veremos un planeta que inicia y hace una tremenda de una evolución tecnológica, crean naves y salen por ahí físicamente. Eso es algo totalmente equivocado. Nunca. Esa es la visión de los americanos tienen, como hacen las películas. La vida surge del planeta, de la nada, que la conciencia es un fruto de una evolución biológica y luego sale explorando por ahí. No,
No, no. El conocimiento de toda la tecnología llega hasta la superficie cuando este comando permite. Ellos encarnan una alma cierta en el lugar correcto, con mucha inteligencia y dan abertura para esa alma descubrir tecnologías. Ahora pregunto, cuando la ciencia de este planeta empieza a avanzar, 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 ¿cuál es la mayor descubierta que ese cientista puede tener? ¿Cuál es la mayor descubierta? Que tiene que cambiar toda la tecnología terrestre. La mayor descubierta de ese cientista es descubrir el espíritu, que está controlado. Es descubrir el significado de la muerte y descubrir su propio espíritu. Todo. El proceso cambia. Percibirá que él no puede hacer lo que él quiere. Y con ese comando que acabó, se acaba. Y retira a todo el mundo. Por eso no veremos planetas extremadamente avanzados. Cuando el hombre llega a un nivel de ser de conciencia, él percibe que él no quiere más estar aquí. ¿Qué hará aquí con esos cuerpos físicos? Si él descubre que es un espíritu que flota, que vuela, como los pájaros, ¿para qué quiere cargar estos cuerpos físicos? Ellos entenderán que es mucho más fácil existir fuera de la materia. No habrá un cientista queriendo hacer un cohete aquí. Si la NASA fuera realmente inteligente, nadie haría cohete. Las personas se sentaban, cruzaban las piernas y aprendían a salir de sus cuerpos para hacer sus propios viajes en espíritu. Mucho más barato, mucho más seguro. Por eso que nuestra civilización es una ciencia muy primitiva, extremadamente primitiva, y que está distante de esta naturaleza espiritual. Ahora se intenta hacer una puente de ciencia y espiritualidad. Pero es una cosa un poco complicada, porque ciencia fue hecha para la materia, no fue hecha para el espíritu. Pero la ciencia empieza a tener unos problemas graves en la materia, porque no es materia, es espíritu. Entonces empieza a entrar en conflicto. La propia ciencia no encuentra salida para ciertas civilizaciones. No hay grandes descubiertas. La mayor descubierta que se hará la ciencia es la descubierta del espíritu. Entonces cuando descubres el espíritu, entonces empiezas a hablar con el plano astral y da abertura para los espíritus materializarem y hablar con todos. El problema es que por la ley del karma estamos restrictos a estas condiciones de conciencia. Porque si el plano espiritual quisiera, esos espíritus de luz y ascensionados se materializaban aquí y ahora y daban clases, no yo. Y entonces verían que ellos posarían en plazas públicas. Pero no hacen por qué. La gran pregunta es, ¿por qué los extraterrestres no vienen para hablar con nosotros? Porque el comando no permite. Este comando no permite. Porque estamos sobre la ley del karma. Y estamos que pasar por esa experiencia antes de una intervención superior. Porque si no, el cambio no es real. El cambio es forzado. Y ese no es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es cuando tú decides cambiar tu vida. Por tu propia inteligencia, tu propio esfuerzo y tu propia búsqueda. Eso sí es crecimiento real. No adianta ver un espíritu y imponer una nueva ley, una nueva regla, porque no existe nada y si fuiste obligado. En un planeta kármico, eso no funciona. Nosotros tenemos que hacer nuestras propias mudanzas, nuestros propios cambios. Tenemos que tener conciencia de que la luz camina lado a lado con nosotros. ¿Ok? Entonces, volviendo, este grupo de almas específicos que fueron transmigrados del sistema capilino para
este planeta, lo nuestro, empezaron a encarnar poco a poco. Pero tenemos que entender que esos espíritus vinieron para un rescate kármico. Pero ellos morían y volvían para acá, para su propia horda. Con el pasar de los milenios, pasa 1000 años, 2000 años, 3000 años, ellos dejan, algunos capelinos vienen de allí, que ya no estaban más en la experiencia kármica, y vienen aquí para la misión. Trae grandes descubiertas, ciencia, grandes revelaciones, y empieza a tener un crecimiento muy avanzado. Llegará un periodo aquí, más o menos unos 500 años antes de 10.000, que llega a un tope. Con una ciencia, una tecnología muy, muy avanzada que la nuestra hoy en día. Pero entonces, ¿qué pasa? Casi que 5000 años de reencarnaciones sucesivas ya estaba en la hora de irse. Principalmente por una élite de capelinos retornar. Porque ya cumplieron su rescate kármico. Entonces cuando eso empezó a pasar, el comando encerra el proyecto. Coge un número de almas que todavía tienen un rescate kármico y transmigra. Vão para outro proyecto. La pregunta crucial es, ¿sabe qué estará pasando en Capella hoy? Hoy puede tener dos situaciones. Capella está nuevamente en el proyecto kármico o puede estar en un proyecto de luz mucho más avanzados que nosotros. Es una revelación que en breve haremos. Y es interesante, eso que voy a decir. Muchos de esos hombres altos, de 2,5 metros de altura, que nos acompañan en nuestras experiencias de nosotros, son hermanos capelinos. No están encarnados, no tienen nada a ver con el plano terrestre. Pero son misionarios con alta tecnología, con alta ciencia, operando en los planos de ascensionados, que a servicio del proyecto terrestre. Porque esas almas, y muchas de esas almas a veces, vivenciaron aquí. Entonces saben muy bien lo que pasamos hoy en día. Y se entiende en la piel lo que vivimos hoy. Entonces por eso, en esa condición de maestros de la luz y servidores del comando astral, ellos están aquí para abrir esas puertas. Y pensamos a veces que... Vale, espérate. Y dijo a veces que... A veces cuando vemos algunas naves que se materializan en el cielo, puede ser justamente ellos. Y eso no significa que nos están invadiendo en sí. Con un alto compromiso con toda esa historia del planeta terrestre. Porque saben muy bien qué es lo que estamos pasando en esta condición kármica. Cuán difícil es cargar estos cuerpos densos y cuán difícil es vivir en la ignorancia de este mundo sin el conocimiento, viviendo apenas el universo de nuestras emociones. Porque nosotros no tenemos sabiduría, solo tenemos el universo de nuestras emociones, los conflictos generados por la ignorancia. La ignorancia es puro conflicto, 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 conflicto. Cuando la luz ocurre, nosotros salimos del conflicto y trascendemos. Pero mientras estamos en este nivel de conflicto, sobre la ley del karma, sin la interferencia de las fuerzas espirituales superiores. Y cuando ella pasa, es muy sutil. Algunos tienen el contacto, no es en masa. Los discos voladores aparecen en el cielo, pero no tienen un diálogo claro, convenciendo a la humanidad de que están aquí. Entonces, porque nosotros estamos todavía sobre una ley muy rígida, sobre cada alma aquí encarnada necesita vivir su rescate. Pues está llegando el fin de este periodo. Nuevamente, el ciclo planetario terrestre está terminando. Esta operación que pasó en Capella
es muy colocada en la Biblia como la separación del yoyo y del trigo, donde jugarán los vivos y los muertos. Pero no es un juzgamiento. Pero naturalmente cada alma tiene en su ser su estado evolutivo. La marca está en la testa, en la frente. Quien tiene mi marca en la frente será salvo, como decía. Y esta en realidad es la condición de tu chakra frontal. Como este chakra está brillando más abierto o no, sabe el nivel de conciencia de la persona, el nivel de espiritualidad de ella. Esa es la marca. Quien tiene la conciencia más abierta y, naturalmente, la marca ya está establecida en tu ser y está separado por esta conexión, por tu vibración. Tu vibración espiritual te pone de este o de este lado. Pasó esto en Capella en una operación muy común. Por eso que los antiguos maestros videntes y propio Jesús podían saber que eso pasaría en el futuro. Porque ese es un plano. El proyecto terrestre es un plano con inicio, medio y fin. Y esos avatares que tenían contactos con seres superiores conocían el proyecto desde el inicio hasta el fin y sabían que en esta época específica estas transformaciones serían necesarias. Porque estás percibiendo que las relaciones humanas, nucleares, incluso a veces siempre está en tensión. Entonces básicamente es eso lo que quería poner sobre los capelinos y los destilados de Capella. Ellos tienen una relación muy importante con nuestro planeta. Y sin duda, esas almas que vivenciaron este periodo más afastado aquí, más lejano, que hicieron la civilización atlante, muchos capelinos continuaron sobre la ley del karma para hacer sus rescates de la luz. Y esos seres entraron en la luz. Y esos seres no más retornaron más en los planos de la materia. Por eso los espíritus hoy pueden estar en misión aquí, en estos niveles aquí con los ascensionados. Porque solo conocí 7 ascensionados. Pero hay muchos, millares ascensionados aquí. Y la mayoría de ellas pueden no ser de aquí. La mayoría de ellas puede ser de grupos extraterrestres a servicio del comando planetario para organizar los billones de almas que están en esta etapa. Porque según o Chico Xavier, hoy tenemos actualmente encarnado aquí cerca de 6 billones. Y en el astral tiene 10 billones de almas desencarnadas entre el umbral, preumbral y el plano de la luz. Imagina cómo tiene que ser la organización aquí en el plano astral. Los gobiernos, para organizar todos esos billones de almas y decidir quién encarna, cómo encarna y cuándo. Es una experiencia trabajosa. Tiene mucho servicio porque piensa que la gente muere y va a descansar. O entrarán en un cielo imaginario fantasioso. Pero en realidad la cosa es muy distinta. La muerte es apenas, en gran parte, el desligamiento del cuerpo y sigues existiendo. Porque vivo esa experiencia siempre cuando salgo del cuerpo por la noche. Y no cambia nada. Mi inteligencia sigue la misma, mi visión sigue la misma. Solo amplia un poco más, puedes viajar, conocer las ciudades astrales. Y está diciendo ahora que cuando una persona está aquí y tiene problema, sigue allí con el mismo problema. La muerte es tan graciosa que muchos espíritus mueren y no perciben que han muerto, de tan natural que es la cosa. Las personas piensan que la muerte es un choque. Y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ni se dan cuenta. Y luego ve su cuerpo allí acostado. Pero es una sorpresa, la muerte es una sorpresa.
Por tanto, nosotros tenemos que ver nuestra experiencia aquí en la superficie de una forma mucho más avanzada y trascendental y de forma mucho más esotérica, ¿ok? Entonces, en resumo, lo que podríamos estar hablando sobre los exilados de Capella, sobre ese grupo de almas que salieron del sistema capelino para vivir una experiencia kálmica allí a 15.000 años atrás, haciendo una gran civilización atlante. Su proyecto terminó y por eso no hay apenas vestigio de su civilización. Tenemos las grandes pirámides construidas en aquella época, mucha tecnología que fue retirada de aquí, porque no podría. El longo período kálmico no podría tener vestigios de tecnologías de pueblos anteriores. Entonces todo es limpio y preparado para una nueva fase de las nuevas hordas que van a llegar, porque es como un teatro, reestructurado de acuerdo con las necesidades de las almas que allí vivenciarán sus experiencias. El Edén, el paraíso perdido de la Biblia, puede tener certeza que nunca fue aquí. Es un paraíso perdido de dos aspectos: de un sistema distante capela y también de un nivel de conciencia de la luz. Aquí sí es un paraíso para las almas, es el cielo. Cuando sales de esa condición y se inscribe en un proyecto denso, sabes que bajarás y olvidarás. Y eso también es una pérdida del paraíso, pero no es expulsión del paraíso. En realidad, tú sabes tu trayectoria por la materia como deberá ser efectuado cuando decides bajar en la materia y envolverte con el cuerpo físico denso. Y eso ya limita profundamente el grado de libertad que el alma tenía antes, que volaba, fluctuaba. Cuando asumes un cuerpo, está muy limitado. Tienes que luchar por la sobrevivencia, por la comida. Entonces esa es una experiencia que el cuerpo físico nos proporciona. Y cuando eres alma simplemente, tú no puedes vivir una experiencia. No sabes lo que es miedo, agallas, muerte. No sabes lo que es miedo de la muerte. No experimenta eso. Pero a través del cuerpo biológico experimenta sensaciones que nunca el alma vivenció antes en un estado en los planos espirituales, porque es eterna, no muere. Es una conciencia, parte integrante de una conciencia mayor, parte integrante del divino. Es obvio que me preguntaréis, ¿y Dios en esa historia? Dios está mucho más allá, o está en nosotros, depende de cómo lo ves. Pero esos comandos planetarios son comandos planetarios. Tenéis que entender que esos comandos planetarios están dentro de galaxias. Y hay millones de esos comandos. Y tienes que entender que hay una jerarquía cósmica mucho más superior que eso todo, hasta llegar en gran coordinador general de todo eso, que es una cosa muy grande. Por eso siempre digo en mis clases, si quieres hacer oración, pide para tus guías espirituales. Si quieres hacer una oración, pide para tus guías espirituales. No pida para Dios porque tiene mucho que hacer arriba. Tú puedes hacer una oración para Jesús o Dios, pero las entidades espirituales que están cerca de ti, que están cientes de tu experiencia, son las que te van a ayudar. Esas cuestiones importantes que tenemos que relacionar ahora. Tenemos que entender cuál es nuestro papel dentro de este contexto como un todo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Namaste. Y hasta la próxima.